Bueno, muy buenas de nuevo. En este comentario de hoy voy a hablar de la idea de tiempo. Es una idea muy abstracta y muy difícil de tratar. Estos comentarios primeros, pues claro, como son sobre las ideas ontológicas más generales, pues son los más abstractos también y los más difíciles de resumir, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentarlo y de todas maneras los aspectos ya más concretos se irán aclarando en ulteriores comentarios, ¿no? Bueno, sobre la idea de tiempo en Gustavo Bueno, lo sorprendente es que Gustavo Bueno no trató nunca de un modo detenido acerca de la idea de tiempo, porque los pocos textos en los que se refiere a esta idea de tiempo están en los ensayos materialistas y son, pues nada, son unas pocas menciones en unas pocas páginas, ¿no? La idea yo discutí con él sobre la idea de tiempo porque el 9 de noviembre del año 1993 di una conferencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo sobre la idea de tiempo, precisamente la idea de tiempo en la física y la idea de tiempo en sentido ontológico general, de lo que voy a hablar hoy aquí. Luego discutí con Bueno este asunto, pero este asunto quedó aparcado por su parte porque él no lo quiso tratar y por mi parte porque yo veía aquí una cantidad de dificultades que no era capaz de resolver y que solo he ido resolviendo ulteriormente conforme he ido ajustando otros aspectos, otras ideas del sistema. Y concretamente solo he visto claro este asunto ya una vez que he tenido esa idea de interpretar los géneros de materialidad desde la perspectiva de la epistemología. Y entonces pues esto por eso quedó así y hasta el momento, ¿no? En este capítulo yo voy a hablar primeramente de los diferentes conceptos de ciencia en las diferentes categorías del ser y del hacer, en geología, en biología, en física, en historia, en psicología y luego en las categorías prácticas, jurídicas, políticas, etcétera, etcétera, muy brevemente. A continuación comentaré qué es lo que dice Bueno de la idea de tiempo y luego haré un comentario a eso que dice Bueno y haré una propuesta, ¿no? Bien. Bueno, como se sabe, Bueno distingue entre los conocimientos de primer grado y de segundo grado. Los conocimientos de primer grado son las categorías del ser y el hacer, o sea, las ciencias estrictas, por ejemplo, la física, la geología, la biología, etcétera, etcétera, y luego las categorías prácticas, políticas, jurídicas, psicológicas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, la idea aquí es que el concepto de tiempo pues está definido de un modo muy preciso en las categorías tanto científicas como prácticas. Por ejemplo, el concepto de tiempo está definido de un modo muy preciso en el campo de la física newtoniana, por ejemplo, en la física relativista, etcétera, etcétera, en la termodinámica, en la biología, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, están las ideas de tiempo, que eso es otra cosa diferente, ¿no? Las ideas de tiempo vienen, pues desde luego, ya aparecen tratadas en Platón, en Aristóteles de una manera específica, en San Agustín. Luego tenemos también, por ejemplo, ideas de tiempo muy importantes en Kant, en Heidegger, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a empezar ahora por decir alguna cosa de los conceptos categoriales de tiempo, muy brevemente, porque claro, si no esto es una cosa abundantísima y se alargaría muchísimo, y luego hablar de la construcción de la idea de tiempo, de cuál sería el núcleo de la idea de tiempo, que es lo que nos interesa aquí desde un punto de vista más filosófico, ¿no? Por empezar con la física newtoniana, que es la primera física científica, luego ya hablaremos de Aristóteles. En la física newtoniana, pues, como se sabe, el tiempo es definido como absoluto, verdadero y matemático, y dice Bueno que ese tiempo absoluto, verdadero y matemático en sí y por su propia naturaleza y sin relación a nada externo fluye uniformemente y se dice con otro nombre duración. Esto lo dice en un escolio de las definiciones al comienzo de los principios matemáticos de filosofía natural de 1687. Es un modelo el modelo que toma es como tecnológico, el tiempo fluye, no se sabe con respecto a qué fluye, es un poco
es un poco raro eso, porque claro, si fluyera, el río fluye porque tiene una base que está quieta, pero el tiempo no se sabe con respecto a qué base quieta fluye. Y lo que tiene interesante del tiempo lo que es más definitorio del tiempo de Newton es que es absoluto, o sea, que es único para toda la realidad, para todo el cosmos o el universo, como se quiera decir, ¿eh? y que es matemático, tiene una estructura matemática de identidad isocrona, de alguna manera, y que no depende de los cuerpos, ni de las transformaciones, ni de los procesos que tengan lugar en el mundo de los fenómenos, porque fluye por su cuenta, ¿no? Bien. Esto lo subrayo porque es muy, muy diferente del tiempo en la teoría de la relatividad, tanto en la teoría de la relatividad especial como en la teoría de la relatividad general, que esto también es física, pero es un tiempo distinto. El tiempo de la relatividad espacial, como se sabe, pues es un tiempo que se deforma con la velocidad y que depende de la velocidad de los cuerpos, y entonces la simultaneidad queda definida de otra manera operacionalizada, que queda ligada a la situación relativa de velocidad relativas de los cuerpos. Y el tiempo, la relatividad general, depende de la materia. O sea que la materia, la masa deforma el espacio-tiempo, y el tiempo se considera una dimensión que tiene el mismo tratamiento matemático que las tres dimensiones del espacio, lo cual también es una cosa bastante antiintuitiva y sorprendente. En todo caso, el tiempo de la física einsteiniana es un tiempo continuo, a diferencia del tiempo de la física cuántica, que tiene una estructura pues cuantificada discontinua, ¿no? Las leyes de la física en general son reversibles en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto al tiempo, no hay ningún problema si en las leyes físicas, donde hay t, ponemos menos t, porque todo funciona igual, ¿eh? Y entonces fenómenos como por ejemplo la aparición de una onda o la desintegración de un elemento radiactivo, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la física serían perfectamente reversibles, podrían dar marcha atrás, ¿no? Porque todas las ecuaciones funcionarían perfectamente en la marcha contraria a la que siguen los acontecimientos ordinariamente, ¿no? Pero sin embargo, el tiempo de la teoría del caos determinista y el tiempo de la termodinámica, que está sujeto al segundo principio, etcétera, etcétera, ese tiempo ya no es reversible, es un tiempo irreversible, y también es un tiempo pues muy ligado a la física y a las ciencias físico-químicas, ¿no? Y entonces, como vemos, pues los tiempos físicos, pues ya dentro incluso de una misma categoría o de un conjunto de categorías muy próximas, son muy diferentes. Desde luego el de Newton, el de Einstein, el de Planck y el de la termodinámica, ¿no? Pero bueno, los tiempos categoriales no se reducen al campo de la física tampoco, porque en el campo de la biología también hay tiempos específicos, hay tiempos circadianos, hay tiempos metabólicos, hay tiempos en los procesos de la fecundación y de la embriogénesis. Desde luego el tiempo biológico es irreversible, los procesos biológicos son irreversibles, y los organismos nacen, etcétera, etcétera, se mueren, tienen su metabolismo, se reproducen, se mueren, etcétera. Y hay relojes biológicos, y luego hay relojes también a la escala de las especies, a la escala de las especies, porque las especies también se modifican a lo largo del tiempo, o sea, tienen una transformación temporal, que mide un tiempo también pues sui generis, que es un tiempo pues diríamos biológico, evolutivo, cosas por el estilo, ¿no? Y luego tenemos otra categoría también donde el tiempo es muy importante, que es en la categoría geológica. En la categoría geológica los tiempos pues también están determinados por fenómenos pues de otro tipo, fenómenos que son pues eso, geológicos, geodinámicos, estratigráficos, etcétera, etcétera, y que tienen unos ritmos también sui generis
pues esos fenómenos estratigráficos o paleobiológicos, etcétera, pues tienen también unos ritmos sui generis diferentes, desde luego, del tiempo de la física y del tiempo de la biología, aunque se puedan coordinar de alguna manera. Pero bueno, esa coordinación es también bastante problemática y es una coordinación parcial, ¿eh? Es decir, que no se reducen unos tiempos a otros. No se reducen unos tiempos a otros. No es que todos los tiempos categoriales se reduzcan al tiempo físico o se puedan sencillamente dar cuentas de ellos en términos físicos. Esto no es así. Esto desde luego está en la base de las tesis pluralistas de la ontología materialista. Bien. Y luego pues tenemos una noción de tiempo pues de tipo así psicológico, psicoetológico. Esa noción de tiempo psicoetológico pues también es, bueno, está en Occidente está muy ligada también a la física, a la geometría, y a la línea y a los relojes isocrónicos, y al tiempo social, político, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay también un tiempo psicológico que todo el mundo conoce, de cómo el tiempo pasa de una manera más rápida o más lenta psicológicamente, dependiendo de las no sé, de las actividades que uno está haciendo en cada momento, ¿no? La analogía del tiempo con una línea geométrica la puso en circulación Nicolás de Oresme, según parece, que Nicolás de Oresme es también el que también parece ser el responsable de la metáfora del mundo como un reloj. Pero bueno, este tiempo fenomenológico hay que también entenderlo como un tiempo psicológico, categorial en principio, etológico, que también es diferente de otros. Por ejemplo, es diferente del tiempo histórico. Esto, bueno, lo estudió muy claramente, con mucha agudeza, en un trabajo de 2003 que está publicado en el Catoblepa sobre la memoria histórica. Y como el concepto de memoria histórica pues es un concepto, es como una especie de oxímoron, si se quiere, o bueno, una idea mal formada, porque la historia no funciona con la memoria. La memoria es una categoría psicoetológica, y el tiempo histórico es de otro tipo. Si quieren, vamos, léanse eso de bueno, porque ahí queda muy bien diferenciado el tiempo histórico del tiempo psicológico en ese trabajo. El tiempo psicológico pues es un tiempo que está ligado a la biografía de los sujetos, y el tiempo histórico es un tiempo secular que se mide en siglos y que además hay que construirlo. Es una construcción del entendimiento, es una construcción pues de una ciencia que tiene cierres fijos, etcétera, etcétera, una serie de cosas muy concretas. Bueno, no quiero seguir por aquí porque esto es muy largo, pero vamos, como se aprecia, pues algunas de las ciencias por lo menos entienden el tiempo de maneras distintas, incluso parcialmente contradictorias. Por ejemplo, la reversibilidad frente a la irreversibilidad, como decía antes, la entropía creciente frente a la organización local en la biología y en muchos contextos, la continuidad de los tiempos físicos clásicos frente a la discontinuidad cuántica, la isocronía frente a la deformación temporal, el tiempo absoluto independiente de los acontecimientos frente al tiempo que está ligado a los procesos, y por el otro lado el tiempo fenomenológico, etcétera, etcétera, que está ordenado según las operaciones del sujeto, sus fines, etcétera, etcétera. Quiero decir que aquí lo que vemos ya es que hay una pluralidad de ideas de tiempo funcionando, y que precisamente ahí está la dificultad de construir una idea de tiempo, porque claro, esto cómo se puede, ¿cuál es el núcleo de todo esto? ¿Todo esto tiene un núcleo común o sencillamente el tiempo es una idea equívoca y entonces nos olvidamos del asunto? No, bien. Claro, decir que algo es una idea equívoca es como si dijéramos renunciar a hacer una filosofía del tiempo, ¿no? Es como si decimos la idea de artes sustantivas es una idea equívoca que significa muchas cosas diferentes, y entonces no hacemos una filosofía de las artes sustantivas, sencillamente estamos renunciando a hacerlas, sencillamente, ¿no? Bien. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la idea de tiempo en bueno y en la ontología y en la ontología especial y general, en bueno, ¿no? Para esto, claro, habría que hablar de Platón y de Aristóteles sobre todo, ¿no? Pero bueno, unas menciones rapidísimas. Platón en el Timeo afirma que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, como se sabe, y Aristóteles en la física dice que el tiempo
está ligado a un alma que cuenta, un alma, bueno, el alma entendida en los términos en que entiende Aristóteles el alma, cuidado, porque si no existiera uno que contara, nada se podría contar. Si el alma es la única que puede contar, y dentro del alma, el alma intelectiva, la inteligencia, el alma humana, entonces el tiempo no puede darse sin hombre, sin alma humana, y solo se da sin nombre el sustrato del tiempo, que luego muchas veces se ha referido en la historia de la filosofía a ese sustrato del tiempo como duración. No, bien. Esto lo dice Aristóteles en la Física 219b y 223a, etc. Cito esto porque Gustavo Bueno sigue esta tradición aristotélica claramente. Entonces, dice que la medida es el componente nuclear del tiempo, y entonces para que haya medida tiene que haber alguien que mida, y ese alguien que mida es un sujeto individual. Ni siquiera es el ego trascendental, es un sujeto individual el que mide. Entonces, de acuerdo con esta concepción de que el tiempo implica la medida y de que el sujeto que mide es el alma individual humana, es el sujeto individual humano, pues Bueno afirma que el tiempo, dice literalmente, esto lo cito textualmente para no cometer ninguna imprecisión, en la página 322 de los ensayos materialistas, Bueno dice que el tiempo es un modo o forma de relación característico de las entidades del segundo género de materialidad. Un modo o forma de relación característico de las entidades del segundo género de materialidad. Bien. Y dice a la vez también que el espacio es un modo o relación característico de las entidades del primer género de materialidad. Bien. Y entonces la concepción de Bueno pues se parece, por esto digo, sigue en la tradición aristotélica, lo cual es muy lógico y está muy bien. Y lo que pasa es que esto se choca con lo que expliqué en mi primer comentario. En mi primer comentario expliqué que yo interpreto en serio, o sea, de una manera estricta, sin excepciones, que los géneros de materialidad tienen que darse a la vez y que son verdaderamente inseparables, y que por tanto no tiene sentido decir que algo pertenece solo a un género de materialidad, solo al primero, solo al segundo, que el espacio pertenece al primero, que el segundo, que el tiempo pertenece al segundo, etcétera, etcétera. Sino que hay que entenderlos los tres a la vez como dimensiones. Y si son dimensiones, pues entonces habrá una dimensión, por supuesto, segundogenérica, ligada al sujeto del tiempo. El tiempo tiene una dimensión segundogenérica, pues como también lo tiene la materia y como también lo tiene todo, ¿no? Que es el tiempo psicológico, el tiempo social, el tiempo narrativo, etcétera, etcétera. Pero también hay una dimensión fisicalista del tiempo, fundamentalmente porque hay transformaciones que están teniendo lugar y que son independientes del sujeto y que sin embargo marcan tiempos específicos, como se ve en la teoría de la relatividad, tanto en la especial como en la general, cuando se aplica, por ejemplo, a procesos cósmicos, etcétera, que son totalmente independientes del sujeto, ¿no? Y luego también hay un componente, una dimensión abstracta del tiempo, porque el tiempo es un concepto, el tiempo es una idea, etcétera, etcétera, y tiene todos esos componentes abstractos pues típicos de los conceptos y de las ideas. Entonces el sentido de este comentario es que la idea de tiempo, como cualquier otra idea, pues tiene tres dimensiones en la ontología especial, y hay que tenerlas las tres en cuenta. Y entonces el problema es dónde está el núcleo de esta idea, puesto que el núcleo no lo podemos poner como lo pone Bueno en el segundo género de materialidad y en el sujeto que mide, como lo pone Aristóteles y Bueno, como también curiosamente lo pone Kant como forma a priori de la sensibilidad interna, también probablemente en una línea
bueno, por lo menos de tradición aristotélica. Entonces, ¿dónde ponemos el núcleo de la idea de tiempo? Si es que la idea de tiempo tiene que tener esas tres dimensiones de la ontología especial propias de cualquier idea, ¿no? La propuesta que yo creo que se puede hacer es que el núcleo de la idea de tiempo es la idea de transformación. La idea de transformación se modula de diferentes maneras en las categorías anantrópicas, en las categorías del ser, en las ciencias, como he venido yo explicando, y también en las categorías del hacer humano, porque el hacer humano también construye tipos de tiempo característicos, pues, por ejemplo, el tiempo político, por ejemplo, el tiempo jurídico, el tiempo en general social, el tiempo económico, el tiempo lingüístico, verbal, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tiempos de este tipo práctico y de las categorías del hacer humano. Y dentro de estas categorías, pues claro, las categorías del ser, las de la ciencia estricta, pues esas son muy determinantes, por supuesto, pero tampoco se puede decir que las que regulan las transformaciones físicas sean más importantes o más radicales que las que regulan las transformaciones biológicas o lo que fuera a estos efectos. Y luego están las categorías del hacer que también marcan sus tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que la prioridad que se concede, por ejemplo, en los estados políticos modernos, pues al tiempo estándar, al tiempo marcado por el que marca las horas de trabajo, diríamos, ¿no? Pues eso es un tiempo también que tiene su importancia pragmática y ligada precisamente a eso, a la organización de la vida política y económica, pero que tampoco es que la idea de tiempo se resuelva en ese tiempo, ¿no? Y la idea de meter el tiempo en el segundo género, pues yo creo que aparecen, bueno, aparecen también en muchos físicos, ¿no? Por ejemplo, Hermann Weyl, que dice que el cuerpo, que el mundo objetivo es y no sucede, y entonces el proceso, los sucesos, el que suceda, es una cuestión que tiene que ver con el hombre, ¿no? O por ejemplo la famosa carta que escribió, una famosa carta citadísima de pésame, cuando se murió Michel Besso, que era un amigo de Einstein. Albert Einstein escribió a su mujer y a la viuda y a su hijo huérfano en una famosa carta de pésame, muy citadísima, como digo, en donde dice que el tiempo, dice Einstein, el tiempo es una ilusión, aunque sea una ilusión persistente. Será una ilusión persistente, pero el tiempo biológico marcó que Michel Besso se muriera y que Einstein se muriera y que todos nosotros nos vayamos a morir igualmente, ¿no? En fin, a mi juicio, que esto es el comentario central que podríamos decir, ¿no? La concepción de la idea de tiempo como un modo del segundo género de materialidad, que es la de bueno, es una especie de formalismo que es parecido al que se produce cuando se reduce lo existente a contenidos antrópicos. Es un idealismo que está actuando también en la concepción de tiempo de Kant como forma a priori de la sensibilidad interna del sujeto. Por muy trascendental que se considere ese idealismo, por muy trascendental que se considere esa forma a priori. Yo, la verdad es que aquí, en la concepción del tiempo ligada al segundo género de materialidad, lo mismo que, ya hablaré de esto en otro comentario ulterior, que está en el índice, como ustedes ven, ¿no? Pero en la concepción que tiene bueno de las artes sustantivas, como dadas al margen de la finalidad, un tema que ya digo que trataré, para bueno las artes sustantivas están dadas al margen de la finalidad humana. Yo creo que estas dos ideas, la idea de ligar el tiempo al segundo género de materialidad y la idea de hablar de las artes como dadas al margen de la finalidad, son dos ideas en las que sorprendentemente, y yo soy el primer sorprendido, la filosofía de bueno está muy próxima a Kant. No es realmente, esto es una cuestión que es realmente, ya digo, rara, puesto que la filosofía de Kant es una filosofía idealista, aunque sea un idealismo trascendental, ¿no? Luego hay que hablar ahora, y porque si no el tiempo se nos echa encima, de la idea de tiempo en sentido ontológico general. Claro, la idea de tiempo es una idea muy difícil de definir,
Ya digo que yo el núcleo lo pondría eso, en una especie, en la idea de transformación. Pero claro, porque definir algo es de alguna manera como si dijéramos pararlo, congelarlo, es decir, destacar algunos aspectos invariantes de aquello que se define, ¿no? Bien. El conocimiento funciona por una especie de detención, es decir, las leyes de Kepler, pues de alguna manera nos dan una estructura que precisamente porque es cíclica y se repite, pues parece que permite entender como de una manera detenida una estructura que es constante dentro de todas las transformaciones que se están produciendo, ¿no? Y así ocurre en general con todos los conceptos. Todos los conceptos son como una especie de captación de algo que permanece invariante a las transformaciones, ¿no? Entonces, la dificultad de formular una idea de tiempo es la de atrapar la esencia de lo que es el tiempo en general, y que es algo así como parar la idea de tiempo, pero es que la idea de tiempo justamente la estamos definiendo como un continuo fluir, como un devenir constante, como una transformación constante, ¿no? Y entonces esta contradicción en la idea de tiempo es muy central, porque en esta idea de tiempo no hay aspectos que puedan considerarse constantes, porque precisamente la idea de tiempo es correlativa a la idea, su núcleo es la idea de transformación, ¿no? Bien. Y desde luego la formulación científica, diríamos, más próxima a esta idea es la formulación de la teoría de la relatividad, ¿no? en donde el tiempo está ligado a las transformaciones, o sea, a las transformaciones físicas, y a los movimientos y a las masas. Es decir, que el tiempo no puede ser entendido con independencia de la materia y con independencia de los propios cuerpos materiales que tienen masa y que se mueven unos con respecto a otros. O sea, es completamente inmanente a la transformabilidad y a la materialidad, ¿no? Y esto yo creo que la idea de tiempo del presente, no la de Aristóteles, desde luego, quizá tampoco la de Kant, pero la nuestra sí, la nuestra tiene que ser solidaria con esa idea de tiempo física. Y yo aquí me atengo a la teoría agustiniana, lo digo para poner un antecedente ilustre a lo que estoy diciendo y que no se piense que estoy yo aquí pues inventando nada nuevo. San Agustín en las Confesiones, en el libro 11, dice, hay un texto muy bonito que dice exactamente así, dice: oí decir en cierta ocasión a un hombre muy docto que el tiempo es el movimiento del sol, de la luna y de las estrellas, pero yo no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo con el hombre docto, es Aristóteles, por ejemplo, por supuesto, yo no estuve de acuerdo con esta definición astronómica, y dice San Agustín: ¿por qué el tiempo no ha de ser más bien el movimiento de cualquier cuerpo, no necesariamente de los astros, ¿no? ¿Acaso si cesaran de moverse los astros del cielo y se moviera la rueda de un alfarero, no habría un tiempo entonces con el que pudiéramos medir las vueltas que daba, y decir que tanto tardaba en unas vueltas como en otras, las de la rueca, o se movía unas veces más despacio y otras veces más aprisa, y que unas duraban más y que unas duraban menos? Este es el texto, hasta aquí el texto de San Agustín. O sea, San Agustín lo que está diciendo es que cualquier transformación de cualquier naturaleza, o por lo menos es lo que yo interpreto desde el presente, y lo que yo quiero traer a mi propuesta, es que cualquier transformación nos da lugar a un tiempo concreto, y que entonces el núcleo de la idea de tiempo son las transformaciones y la transformabilidad, ¿no? Es la transformabilidad, ¿no? Y esto casa completamente con el materialismo, porque la idea de materia conformada, la materia del mundo, MSUI, la idea de materia conformada sin tiempo, pues resulta insostenible e incomprensible, porque esa materia conformada está en un proceso continuo de transformación, que es precisamente la tesis del actualismo de la sustancia. Es decir, la interpretación de la idea de sustancia de bueno, la interpretación actualista de la idea de sustancia de bueno, es precisamente esto, que todo está en un continuo cambio, y que lo sustancial son los invariantes, porque claro, como no todo cambia todo el tiempo y todo a la vez, pues hay unos invariantes de esas transformaciones y etcétera, ¿no? Pero la materia conformada, la materia del mundo, es imposible de ver, de verse subespecie eternitatis,
al margen de las transformaciones y de las codeterminaciones, porque esto lo veremos en el próximo comentario. En el materialismo la existencia se define como coexistencia, es decir, como existencia al lado de algo y por tanto en conexión con algo y por tanto determinándose en codeterminación, determinándose unas cosas por otras, y esto es consustancial, ya digo, a ese actualismo y a esa idea de materia conformada. El lugar que en el sistema aristotélico ocupaban los astros, claro, los astros estaban hechos de una quinta esencia y eran incorruptibles, aunque fueran visibles, cosa que es contradictoria desde los principios de la física y de la termodinámica modernas. Este lugar de los astros incorruptibles pero visibles con movimientos circulares perfectos, este lugar no existe en el mundo. Ese es un lugar de la física precientífica, ¿no? Y la idea de Dios, o la idea de ser, o la idea de una sustancia, o la idea de una materia, cuidado, y aquí vamos, la idea de Dios, de ser o de sustancia, o de una materia que sea intemporal, que esté dada, o atemporal, que esté dada fuera del tiempo, pues esa idea yo creo que es incompatible con la ontología pluralista del materialismo, porque es una idea que lo que hace es sustantivizar la idea de materia. Bueno, la idea de materia, o la de ser, o la de Dios, o la que se coja como referencia. Pero quiero decir, la inmutabilidad, la intemporalidad, la atemporalidad, el que algo esté fuera del tiempo, el considerar algo subespecie eternitatis, eso es típico del sustancialismo metafísico. Entonces, si no queremos hipostasiar la idea de materia, y ni siquiera la idea de materia ontológico general, entonces hay que pensar que la idea de materia ontológico general está ligada a la pluralidad y a la codeterminación, porque es de donde sale genéticamente de MI, en cuanto a idea crítica epistemológica, cuidado, en cuanto a idea crítica epistemológica, que es como yo la estoy interpretando, y entonces hay que suponer que en la materia ontológico general también hay una transformabilidad indeterminada, porque la idea de materia ontológico general no es una idea sustantiva, hipostasiada, quieta, parada, intemporal o atemporal, porque si fuera así, pues esas son precisamente esas cualidades de intemporalidad, de atemporalidad, pues son precisamente las cualidades del uso más metafísico en el sentido peyorativo de la palabra. Y por tanto, la idea de tiempo, esa que es la idea de transformación, también tiene una significación ontológico general que es crítica o negativa, porque es la negación de que algo pueda ser, de que algo se dé, de que algo se pueda pensar, porque pensar también es una manera de ser y de darse, de que algo pueda ser al margen de las transformaciones constantes de la materia conformada, cuyos resultados nunca pueden estar íntegramente determinados de antemano. Es decir, esa materia no puede considerarse como inmutable. Y si no es inmutable, entonces la idea de tiempo tiene un uso ontológico general, porque esa materia tiene que estar en ese tiempo ontológico general, en esa transformabilidad indeterminada, si no queremos que esa materia sea pensada pues como entes mejáricos o lo que fuera, ¿no? Porque en esa materia también tiene que haber una continua transformación y codeterminación, que es precisamente la que hace posible pues que exista el mundo y tantas otras cosas, ¿no? O sea que esa temporalidad en el sentido ontológico general lo que hace es negar la simultaneidad absoluta, negar la atemporalidad absoluta, que son atributos, pues atributos del Dios metafísico y del Dios teológico, y lo único que nos advierte es que las transformaciones son continuas, constantes, no se pueden agotar, ni desde el punto de vista de la ontología especial, ni desde el punto de vista de la ontología general, y que la idea de materia y la idea de tiempo en estos sentidos ontológicos generales pues incluye la imposibilidad de totalizar las operaciones y las transformaciones del mundo, etc. Bueno, para terminar, porque ya va esto un poco largo,
Vamos a ver cómo podría resumirse esto. Yo creo que con el advenimiento de las ciencias modernas, quiero decir que nosotros no estamos haciendo la filosofía en los tiempos aristotélicos, con el advenimiento de las ciencias modernas, pues se puede hablar de una pluralidad de tiempos categoriales, de tiempo físico, y dentro de la física varios tiempos: químico, termodinámico, geológico, biológico, y psicológico, histórico, económico, social, cultural, político, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el punto de partida de la idea de tiempo. El núcleo de la idea de tiempo, la idea de tiempo tiene que tener las tres dimensiones típicas de la epistemología: la dimensión corporal, porque el tiempo tiene que ver con las transformaciones de los objetos, etcétera, etcétera; la definición del sujeto, claro, en cuanto que el tiempo, en cuanto que idea que también tiene contenidos psicológicos, sociales, prácticos, etcétera, etcétera, etcétera; y la consideración de las relaciones abstractas, puesto que toda idea las tiene que tener, ¿no? Y entonces la idea del tiempo no puede quedar limitada a una de estas dimensiones, y desde luego el tiempo físico, el químico, el termodinámico, el geológico implican los cuerpos, y esos cuerpos tienen una marcha que es independiente de los sujetos, ¿no? Entonces, allí donde hay cualquier tipo de transformación, digo con San Agustín, pues ya aparece un determinado tipo de tiempo. Y luego la otra cuestión que quiero recordar aquí al final, como recordatorio de las conclusiones, es que si la idea de material ontológico general es pluralidad y implica multiplicidad, pues entonces implica codeterminación de unas partes por otras, implica transformación continua, y por tanto eso implica que la idea de tiempo tiene también un uso ontológico general crítico de la idea de tiempo, que es ese uso ontológico general crítico que nos previene contra la totalización de los tiempos categoriales, y contra la propia sustantivización de la materia en sentido ontológico general. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí hasta el próximo comentario.